Bueno, en estas últimas semanas hemos estado trabajando varias unidades, ¿sí? Que ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Yo les subí la presentación a la plataforma, la idea es que ustedes me vayan siguiendo el video con la plantilla, ¿sí? Bueno, la primera estoy en la plantilla número 3, ¿sí? La que habla de cocción. Cuando hablamos de cocción hablamos de aquel mecanismo físico, ¿sí? Que va a modificar un alimento en sus caracteres organolépticos. Es decir, vamos a cambiar el color, la textura, el sabor, el aroma, ¿sí? De ese alimento, y que obviamente es una acción sumamente intencional, ¿no? Importantísimo siempre superar los 70 grados en el centro del alimento como garantía microbiológica. Y en este caso siempre estamos hablando de la aplicación de calor, ¿sí? A un alimento, con la finalidad de esta modificación organoléptica. Tenemos distintos métodos de cocción según las formas que utilicemos. Tenemos el medio húmedo, el medio acuoso, medio seco, ¿sí? Por salteados o frituras, o digamos a la plancha, baño María, ¿sí? Digamos, tenemos todos esos métodos de cocción. Dentro de lo que es el medio húmedo acuoso, el más usado siempre es el hervido. Muy raro usemos un blanqueado o una cocción, digamos, a vapor. Siempre vamos a usar más que nada el hervido, ¿sí? En el caso del medio seco vamos a tener que puede ser aire libre o aire confinado. Generalmente la más usada en este caso es la cocción por el horno, ¿sí? Porque digamos es la más utilizada en lo que es cocina, ¿no? Medio lipídico, salteado y fritura, estos son, allá están en el top 10, son los que más generalmente se usan. A la plancha, ¿sí? En el caso de la cocción a la plancha, el producto final se va a caracterizar por tener una costra de tostación, ¿sí? Va a ser un alimento más duro, ¿sí? Va a tener por ahí otro atractivo porque esa costra lo va a hacer por ahí más tentador para quien lo vaya a consumir versus una carne hervida, por ejemplo, ¿no? Lo mismo una milanesa al horno versus una milanesa frita, ¿sí? Entonces el medio de cocción, aparte de modificar organolépticamente los alimentos, puede favorecer o no que el comensal quiera, digamos, consumir o no nuestra preparación. Estoy ahora en la pestaña número 6, que es la de cereales, ¿sí? Dentro del grupo de los cereales, ¿sí? Tenemos a un grupo de alimentos que se caracteriza por tener un gran alto contenido de hidratos de carbono, una cantidad intermedia de proteínas, lípidos y escasa cantidad de agua, ¿sí? Menos del 2% de su composición. Son alimentos que son justamente muy duraderos porque no tienen agua libre disponible para que los microorganismos puedan reproducirse en ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que saber de este grupo? Precisamente esto, que los hidratos de carbono complejos son los que más, son los que predominan, ¿sí? Principalmente en lo que es el endospermo, ¿sí? Que es la parte más voluminosa del grano, ¿sí? En cuanto a las proteínas, son de bajo valor biológico, ¿sí? Es decir, no son completas como las proteínas de las carnes, ¿sí? Por eso, en el caso de los pacientes, de las personas que son vegetarianas o veganas, lo que hacen es complementar ese perfil proteico como para obtener una proteína similar a la de las carnes. Lípidos, la única parte que contienen lípidos los cereales es en el germen, chicos. Y dependiendo qué parte del grano utilicemos, el producto final va a tener lípidos o no. Por ejemplo, si hablamos de una harina blanca, si la harina blanca se muele solamente el endospermo, entonces germen no va a tener, ¿sí? Entonces eso depende, digamos, de qué parte del grano se muela y obviamente se utilice en la producción de alimentos de manera posterior. En cuanto a la cocción, ¿qué pasa con un cereal? Siempre aumenta el peso. Partimos de, por ejemplo, ¿no? Vamos a un ejemplo. 70 gramos de arroz crudo, ¿sí? Con el aumento de volumen y por ende el aumento de peso, ¿sí? Yo voy a pasar a tener 210 gramos de producto cocido, ¿sí? Por eso hablamos de un aumento de peso, un aumento de volumen. Y lo último que pasa, que también es importante, es que se ablanda, ¿sí? Ese producto durante la cocción y que es uno de los objetivos que nosotros perseguimos a la hora de cocinar un cereal. Por ejemplo, un fideo seco,
digamos, sin cocción no lo podríamos consumir. Lo mismo el arroz, lo mismo la polenta. ¿Sí? Justamente por eso, porque sería indigerible para nuestro sistema digestivo. Pasamos a las legumbres. En el caso de las legumbres vamos a hablar de las semillas, ¿sí? Son semillas, ¿sí? Y pertenecen a la familia de las leguminosas. Dentro de este grupo tenemos a los porotos, a los garbanzos, a las arvejas y por supuesto a las lentejas, ¿sí? Son un grupo bastante variado, tienen un perfil nutricional bastante completo, ¿sí? A diferencia de lo que por ahí se cree, son muy saludables para lo que es nuestro tubo digestivo. Por ahí su consumo está, no es tan abundante lo que es Argentina por el hecho de las molestias gastrointestinales que provocan, la distensión abdominal, el aumento de ruidos en el tracto, pero la realidad es que es un grupo de alimentos muy complejo, muy completo, perdón. Tiene hidratos de carbono, proteínas de un valor intermedio, si nos siguen, obviamente no son los de las carnes, pero tampoco son malas, y obviamente lípidos, por supuesto que este grupo no contiene. ¿Qué características tiene? Para poder consumirlas, primero tenemos que ablandarlas. ¿Cómo las vamos a ablandar? Necesitan una hidratación previa, ¿sí? Por lo menos entre 8 o 10 horas, ¿sí? Tienen que estar en remojo previo a la cocción. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Ablandamos las paredes porque tiene una cubierta de celulosa que es muy dura y que con la sola cocción no sería suficiente y la consecuencia sería más molestias para quien lo va a consumir. Y por supuesto, después de esta hidratación viene la cocción, que generalmente se hace por hervido, ¿sí? Pestaña de hortalizas y frutas, ¿sí? ¿De qué es lo que yo necesito o lo que yo quiero que haga más hincapié? Principalmente los pigmentos, es decir, ¿por qué un tomate es de color rojo? ¿Por qué una zanahoria es de color amarillo o naranja? ¿Sí? ¿Cuáles son los pigmentos que dan lugar a estos colores? Por ejemplo, en el caso de las zanahorias estaremos hablando de los carotenos, betacarotenos, que aparte de dar ese color amarillo, son solubles en lípidos. Por eso, por ejemplo, si yo salteo una zanahoria, el aceite va a tornarse de ese color. Si vieron que se pone medio naranja. Bueno, justamente porque como es soluble, es compatible y pasa al medio de cocción. La clorofila es la responsable del color verde en los vegetales. Las flavonas dan color azulado, ¿sí? Y estas son, por ejemplo, solubles en agua. Es decir, que si yo lo cocino, el agua me va a quedar de color azul, ¿sí? Importante, a la hora de cocinar, siempre tengo que partir de agua hirviendo. Vieron que por ahí es un clásico sumergir, por ejemplo, una selga en el agua fría y que dejarla hasta que hierva. No, la selga la voy a agregar cuando esté hirviendo el agua. De este modo, como es un pigmento soluble en agua, reduzco el tiempo de contacto, reduzco el tiempo de pérdida de nutrientes, ¿sí? Y en el caso, digamos, de, por ejemplo, un brócoli, la selga, justamente la espinaca, que son alimentos ricos en vitamina B9, ricos en calcio, para evitar esa pérdida, lo mejor es cocinarlo siempre al vapor. De esta forma queda todo concentrado en el alimento y no hay pérdidas por cocción, salvo que uno vaya a consumir el líquido de cocción. En ese caso sí, pero si no, no. En el caso de las frutas, más allá de sus pigmentos también, me interesa el tema de los frutos climatéricos y no climatéricos, qué diferencia hay entre un grupo y otro, ¿sí? Los frutos climatéricos son aquellos que pueden seguir, digamos, madurando después de cortados, digamos, después de extraídos de la planta, ¿sí? Y, por ejemplo, los podemos consumir después a corto plazo. Los frutos no climatéricos son aquellos que una vez que se extrae de la planta, su maduración cesa en ese momento y si no llegaron al punto de consumo, lamentablemente hay que desecharlos. Lácteos, justamente. Bueno, acá quiero hacer énfasis en la definición de leche. La leche, entiendo por el producto obtenido del orden ininterrumpido de la vaca lechera en buenas condiciones de salud y alimentación. Leche, producto obtenido de una vaca, o de una cabra, o de una yegua en su defecto. ¿Qué pasa con la almendra, la soja, el coco y no sé cuánto es cosa más? No es leche, es un extracto de. Les voy a pedir por favor, no quiero leer leche de soja, leche de almendra, no es leche. La leche solamente es la que se extrae de la vaca, punto. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice el Código Alimentario Argentino.
¿Qué más? Sigo.